más de su canal de Manuel Alejandro Gallegos. Estamos en Valparaíso, Zacatecas, México, para llevarles a ustedes las imágenes de este desfile de aniversario del Colegio de Bachilleres Plantel Valparaíso, que en un año de 1991 pues inició a brindar servicio en el nivel medio superior aquí en Valparaíso, uno de los subsistemas que ha crecido bastante a través de los años, y que pues este año cumplen 30 años de dar servicio a la comunidad, de formar jóvenes entusiastas, jóvenes emprendedores, jóvenes profesionistas. Cuántas y cuántas generaciones no han salido de este plantel Valparaíso y de todos los planteles a lo largo y ancho del estado de Zacatecas. Y pues bueno, quisieron festejarlo con un desfile de aniversario, de diferente temática. Vamos a acercarnos hacia lo que es el desfile principal, el contingente que pues apenas se está formando. Les comentaba que pues es diferente temática. En el primer carrero alegórico que vamos a ver pues es Día del Niño. Algunos jóvenes obviamente todavía disfrazados de Día de Muertos, y es parte de lo que vemos en este desfile el día de hoy, 26 de noviembre de 2021. Así que pues los invitamos a todos ustedes que se queden con nosotros durante la transmisión de este desfile, de este recorrido que estaremos haciendo por las principales calles de la cabecera municipal. Y pues vamos a ver a los jóvenes que pues bueno, cada uno de ellos viene con las medidas propias de sanidad y de seguridad, pues con el uso del cubrebocas, para poder participar en este desfile. Así que pues sean ustedes bienvenidos, déjenos sus comentarios, déjenos sus mensajitos, y pues durante el transcurso del desfile los estaremos dando lectura. Un saludo grande a toda la gente que se conecta con nosotros de cualquier lado de la República Mexicana, a lo ancho y a lo largo de nuestro México, y también en la Unión Americana. Cuánto joven también egresado de aquí de Valparaíso, del plantel de Colegio de Bachilleres, pues no logró terminar una carrera, pero bueno, buscó otro rumbo y posiblemente pues estará por allá en la Unión Americana. Vamos a regresar un poquito hacia atrás, donde viene el recorrido. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Chicas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Listas para el desfile? Jóvenes, buenas tardes, saludos. ¿Qué se siente ser parte del Colegio de Bachilleres? La verdad, muy orgulloso de estar en este plantel Valparaíso, de la mejor opción, la verdad. Sí, y qué bueno festejarlo este día con un bonito desfile. El año pasado pues no se pudo hacer nada, pero estamos ahora dispuestos para disfrutar de los buenos eventos que hace el Colegio de Bachilleres. Saludos, manden saludos, están en vivo en YouTube, ¿eh? Muy bien, felicidades muchachos, échenle ganas. Candidatos, por favor, de primero. Bien, pues ya ven ustedes también con candidatas a reina. Miren, este joven fue egresado de Colegio de Bachilleres y lamentablemente perdió la vida por ahí en una situación de inseguridad algo delicada. Y ahí está rindiéndose el homenaje a Marco.
Bien, otro carro alegórico con otra chica, pues será candidatas a reina de Colegio Bachilleres este año, que retoman este tipo de actividades en Colegio de Bachilleres. Y pues también, bueno, también cabe recalcar que, mire, también es un encuentro de generaciones. Reina de la feria, reina de Colegio de Bachilleres 1994-97. Y esto sirve para eso, mire, juntar varias generaciones de jóvenes profesionistas ya en este plantel. El buen ambiente aquí con toda la raza y de Colegio de Bachilleres, jóvenes, alumnos, docentes, entre otros. ¿Egresados? Sí. Allá atrás de esa de globos, por favor. Fabiola. Saludos. Serafín, saludos. ¿Qué tal? De colegio. Muy bien. Nosotros pertenecientes a la Excelente, muchas felicidades, tiene ganas. Bien, pues les comentaba que es un encuentro de generaciones. Ahí tuvimos a Serafín Gurrola, un gran amigo también, y pues ya también llevando a sus hijos en este recorrido. Mariana Díaz, saludos. Mariana, alumna, exalumna también nuestra de nivel primaria. Bien, jovencitas ataviadas de Santa Claus. Ya se acerca Navidad, se acerca la época decembrina, pues formando parte también de este recorrido. Otra chica más, Evelyn. Wendy. Jimena. Alumnos de turismo, primera generación 2004-2007. Échale, échale. Bueno, pues esto aún no comienza en forma. Ya pues poco a poco vienen los contingentes. Y pues gracias a la gente que se sigue conectando con nosotros. Dicen que bonito desfile. Pues esto es el inicio nada más de lo que será este pequeño desfile de Colegio Bachilleres. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Contentos de formar parte de la familia Colegio Bachilleres? ¿Candidatas a reina? ¿Candidata a reina? ¿Sí? ¿De qué grupo? Tercero E. Muy bien. Felicidades.
Pati, buenas tardes. Saludos. Muy bien. Parte de las primeras generaciones ustedes. Y un orgullo pertenecer al Colegio de Bachilleres. La verdad sí. Muy bien, felicidades. Bien, pues seguimos todavía aquí en la parte final de este recorrido, aún no comienza, pero bueno, ahí va poco a poco los contingentes avanzando. Saludos. Bien, les decía, bueno, aún es noviembre y festejando Día de Muertos. Hace algunos años Colegio Bachilleros presentó un desfile muy bonito alusivo a este día y pues año con año hacían un desfile para este Día de Muertos. Y pues en este año pasado y este presente pues no se pudo realizar por las cuestiones de sanidad, pero están retomando ese tipo de actividades. Hola chicas, buenas tardes. ¿De qué grado son? Orgullosas de pertenecer a Colegio Bachilleres. Muy bien, felicidades chicas. Ay, perdón. Cuidado. Bien, pues aquí uno de los grupos de animación, bueno, de baile de Colegio Bachilleres, dirigidos por el profesor Rigoberto López Nava. ¿Qué tal, Rigo? ¿Listo para en este recorrido de 30 aniversario del Colegio Bachilleres? Estamos listos, estamos ¿Sí? de fiesta. ¡Que viva Cobaes! ¡Que viva Valparaíso! ¡Bravo, ¡Listo, manicero! ¡Vamos, número 5!
Bien, pues ahí el buen ambiente del Colegio de Bachilleres en esta presentación que irán realizando a través de las principales calles aquí de la cabecera municipal. Y pues vamos con, será la parte final de este contingente, los jóvenes a caballo. Obviamente es parte de la tradición de la charrería de nuestro municipio. Y las amazonas, las chicas también a caballo. Así que pues un saludo grande a todas y cada una de ellas. Saludos, muchachos. Juanito, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, pues vamos a adelantarnos un poquito ya para tomar unas imágenes más adelante, a ver cómo se está comportando el desfile y también pues ver la participación de la gente que ya está, imagino que esperando a las orillas de las calles aquí en la cabecera municipal, pues para presenciar este bonito desfile. Así que no se despeguen de su teléfono celular, de su computadora, pues para mostrarles estas bonitas imágenes de Valparaíso, de la gente de Valparaíso, del Colegio de Bachilleres en su 30 aniversario. Así que pues sigan mandando sus saludos, sigan por ahí comentando a la gente que nos sintoniza en las redes sociales a través de mi canal. Muchísimas gracias por hacerlo. Y esperemos que disfruten de este bonito desfile. Así que vamos a seguir avanzando. Que bueno, es un desfile bastante larguito, pero hay que disfrutarlo como sea. Les comentaba que pues hay personas que no pueden salir de su casa o que están en la Unión Americana y que pues no pueden estar de manera presencial en este evento. Bien, y pues esos pequeñines son parte de la familia Colegio de Bachilleres, hijos de egresados. Bien, gente que nos sintoniza a través de mi canal, por ahí háganos saber desde dónde están por ahí visualizando este video, desde qué parte de México o qué parte de la Unión Americana se encuentran ustedes y que nos hacen el favor de seguirnos a través de esta transmisión en vivo que hacemos desde Valparaíso, Zacatecas. Así que les agradecemos muchísimo, profesor. Les agradecemos muchísimo que se pongan en contacto con nosotros, díganos desde dónde disfrutan estas bonitas imágenes de Valparaíso y este desfile de aniversario de Colegio de Bachilleres.
Bien, un saludo a la gente de Villanueva, Zacatecas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y esto es parte de la fiesta aquí en Valparaíso, a pesar de la situación de salud y de pandemia, pues mire, todos con las medidas de sanidad necesarias para poder realizar este tipo de eventos. Gaspar García dice que nos ve desde Michigan. Un saludo grande para él. CLSM de Salud, que siga la fiesta. Juana Escamilla, saludos desde California. Muchísimas gracias, Juana Escamilla, por seguirnos. Nancy, hola, saludos. Ya se trajeron a los hijos también. Parte. Sí, saludos. Bien, pues aquí miren, pequeñines, hijos de egresados de colegio de bachilleres. Serafín, Nancy, Gabriel, Martita, no sé quién más ande por allá atrás. Y pues también recordando compañeros, en memoria de sus compañeros que pues en alguna vez estuvieron ahí juntos. Ahí vemos a Giovanni. Hace tiempo pues se nos adelantó el camino, pero ahí está, Giovanni. Les digo, es un día de fiesta. La gente aquí en la cabecera municipal pues se acerca a la calle donde es el desfile y pues para presenciarlo. Juan Escamilla dice que se mira muy bien y que muchísimas gracias. No, gracias a usted, Juan Escamilla, por estar con nosotros y ser parte también de esta fiesta aquí en este desfile de aniversario del Colegio de Bachilleres Plantel Valparaíso. Muy bien, pues aquí esperamos a la gente que vive en la Unión Americana, que dicen que en diciembre vendrán a visitar Zacatecas y convivir con la gente. Hola, maestra. Algunos de los que están aquí sentados formaron en algún momento parte de la familia del Colegio de Bachilleres. Bien, les comentaba, miren, mucha gente que está aquí por la principal calle de Valparaíso, pues esperando el paso de este recorrido del Colegio de Bachilleres Plantel Valparaíso, que poco a poco pues viene avanzando el contingente. Así que pues gracias a la gente que se está quedando con nosotros.
día de hoy en esta transmisión en vivo, que pues es una de las primeras que hacemos aquí en la cabecera municipal. Y esto gracias a la invitación que nos hace la dirección de este plantel educativo. Muchísimas gracias por la invitación. A los compañeros maestros, que pues somos algunos compañeros en otras escuelas y que pues también queremos ser parte de este festejo. Bien, pues ahí está el desempeño de la banda de guerra. Bien, pues miren aquí gente, la primera generación del Colegio Bachiller en 91-93, Paco Flores. Primera generación del Colegio de Bachilleres, miren qué bonito. Bien, y saludos a toda la gente que se sigue quedando con nosotros en esta transmisión en vivo que tenemos a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, formando parte de esta festejo, de esta celebración de Colegio de Bachilleres Plantel Valparaíso en su 30 aniversario. Bueno, no quisieron caminar, bien nomás, no quisieron caminar, pero bueno, ahí van formando parte de este desfile. Hola, ¿usted no formó parte de Colegio de Bachilleres? ¿Sí? Ah, qué aburridos. La generación 2012 del Colegio de Bachilleres, un poco más hacia nuestra época de milenios, así que pues también formando parte también de esta celebración. Turismo, primera generación, ¿en qué año? En el 2007, 2004, 2007. ¿A quién conoce usted de esta generación? Gente profesionista, Michelle. Adiós, buenas tardes. Contadores, dentistas, Fuensanta, maestra, adiós, adiós. Y obviamente también haciendo partícipes a sus pequeñines de esta celebración tan magna de formar parte de la familia de Colegio de Bachilleres. Bien, a la gente que está conectada en esta transmisión, síganos diciendo desde dónde se conectan. Les agradecemos muchísimo su participación aquí en este canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Díganos desde California, en el oeste de Estados Unidos, hasta por allá Washington DC, en el extremo casi norte, en el extremo este. Así que pues miren, Pati Vidales, Mónica, la maestra María Luisa.
Moreno, saludos desde Baldwin Park, California. Un saludo grande para él y muchísimas gracias, Hugo Moreno, por estar aquí presente en esta transmisión en vivo que tenemos a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de California, a los paisanos que se fueron a buscar una mejor vida para su familia y su gente. Un saludo grande para ellos. Échenle muchísimas ganas. A veces la gente que estamos acá o que la gente que está acá piensa que ir a Estados Unidos es ir a barrer los dólares muy fácilmente, pero no. Tiene su esfuerzo, tiene su responsabilidad muy grande el trabajar desde un restaurante hasta trabajar en la jardinería, en la construcción y pues todo lo que ofrece por ahí la Unión Americana para todos los paisanos que quieren buscar una mejor vida. Así que pues un saludo grande a los paisanos en la Unión Americana. Muchísimas gracias. Generación de Turismo 2008. Gente emprendedora. Son gente muy conocida y querida aquí en Valparaíso. Profesionistas. Hijos de los egresados de colegio de bachilleres. Mariana. Esta chica pues es Colón. Es Colón, Mariana Colón, creo. Sí. Así que pues ahí está también formando parte de este desfile. Y pues esperemos que les esté gustando esta transmisión que tenemos en vivo a través de mi canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. En sí, a toda la gente que pues está ahí. Eleuterio Beltrán Telles, saludos, profe. Desde Valparaíso, Zacatecas, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. A la gente que pues no puede salir a veces de sus lugares de trabajo. Pues mire, aquí se los llevamos a través de esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente de Valparaíso y pues agradecer en sí a todos los visitantes y seguidores de mi canal. Pues hemos crecido, pues ahí poco a poco, llevamos más de 10 años trabajando en eso. Primero pues inició como un pequeño juego, estar subiendo videos muy pequeñitos, después entrevistas con agrupaciones musicales, videos que se tuvieron que borrar por cuestiones de derechos de autor. Muchísimas entrevistas que hicimos y muchísimas entrevistas que compartieron. Gente que pues se une recientemente, pues ya no los alcanzó a ver posiblemente esos videos que en algún momento tuve en mi canal. Entrevistas con La Fe Norteña, entrevistas con Marco Flores y su banda Jerez. En sí, cosas pequeñitas, cosas sencillas que pues bueno, con eso iniciamos en este canal de YouTube y pues ya ahora somos más de 12,000. Ya son más de 12,000 seguidores en este su canal y pues esperemos seguir creciendo poco a poco gracias al apoyo de todos ustedes que pues hacen posible de que esto crezca por la forma en que comparten y visualizan los videos y pues entre más los visualicen, entre más los comparten, pues obviamente llegan a mucha más gente y pues esto crece poco a poco y pues llevarles un poquito de Valparaíso. Saludos desde Indiana, Jesús Barrios, Juan Escamilla dice muchas gracias, no es fácil. Pero gracias a Dios, acá andamos. Saludos a toda la gente de Mimbres, así es, estábamos hablando de que no es fácil irse a la Unión Americana y dejar la familia aquí para poder brindarles un mejor futuro. María Escamilla, también un saludo grande para ella, muchísimas gracias. Chepe Ramírez, saludos desde Carson City, Nevada, un saludo grande para Chepe Ramírez, que también pues obviamente es seguidor de su canal. María Escamilla, saludos desde Denver, muchísimas gracias María Escamilla, un saludo grande para usted y para toda su familia y también pues gracias por la confianza de también a veces invitarnos a formar parte de sus celebraciones y que pues hemos compartido aquí en mi canal. Heriberto C, saludos desde Dallas, Texas, bonito desfile. Leticia Barrio, saludos desde Chicago, muchas gracias, saludos Leticia. Pues ahí está la gente de Valparaíso. Y bien, poco a poco sigue creciendo la audiencia en este desfile. Ya casi llegamos a 100. Luis Álvarez, saludos desde Beaverton, Oregon. Saludos para Catita de Abajo, Valparaíso. Claro que conocemos a Catita de Abajo en Valparaíso, acá después de... Ay, ¿de dónde está? Buenas tardes, profes. Felicidades por esta televisión. Dejando ver algo del plantel educativo que existe actualmente en Valparaíso. De igual manera, felicidades al Cobaes por sus 30 aniversarios.
agosto buscando una parte de su cola. Y DJ Helio. Un homenaje a todos los pequeñines, a todos los niños. Mire, pues en algún momento, pues, muchos de estos muchachos en algún momento fueron invitados a formar parte de Colegio de Bachilleres, siendo niños, en las celebraciones que por ahí ellos tenían y que se llevaban así a jovencitos, a pequeñines, para festejar con ellos el Día del Niño. Miren, una escena muy tradicional, la gente que pues crecimos con el Chavo del Ocho, la Chilindrina, Popis, Ñoño, Kiko. Y pues también los compañeros fotógrafos haciendo parte de su trabajo, también para compartir las imágenes de este evento en una fotografía, así que pues ahí está. Pancho Márquez, saludos desde la sala aquí con David. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el saludo a toda la gente de Valparaíso y pues a la gente de Colegio Bachilleres. Pancho Márquez dice que la comadre Eli que ya no les dejó postre. Ni modo. Gustavo Pasillas García, excelente transmisión, profe. Buena imagen y audio. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Pasillas García. Muchos bonitos recuerdos de usted y de su familia. Que su hermano también pues fue parte de mi formación. María Escamilla, gracias amigo Alejandro por el saludo y mi familia en Nimbres y hasta acá para Denver, Colorado. Viene la Navidad, ya llegaron los Reyes Magos. Compañero Lupillo, en algún momento también fue compañero de trabajo por acá en Telecable Valparaíso, Canal 15, hace algunos años. Y pues nos da gusto verlos por aquí, que pues aquí andamos, mire, fotógrafo. Chepe Ramírez, chulada, nuestro Valparaíso, Zacatecas. Y un saludo para Catita de Abajo, que hace algunos años anduve también trabajando por allá, en la Catita de Abajo, aquí de arriba. ¿Qué otra comunidad se me va por ahí? Pero está por San Antonio de Padua. Así es, Chepe Ramírez, dice que es de Acatita de Abajo, de los pueblitos más alejados de Valparaíso. Armando Rosales, saludos desde Texas para la gente de Valparaíso, excelente panorama, muchísimas gracias Armando Robles, y aquí estamos echándole ganas. Hola, buenas tardes, parte del personal docente de Colegio Bachilleres.
Digo que a veces ya nos sentimos un poquito viejos porque muchos de los alumnos que van en este desfile, bueno, muchas de las personas que van en este desfile formaron parte también en nuestras aulas de primaria. Así que pues ahí está. Bueno, pero mientras tengamos el corazón joven, pues no nos hacemos viejos, hombre. Y disfrutar de este desfile y pues que esto ha formado parte de nuestro crecimiento. Pues mire, la Navidad es un momento muy especial para muchos de nosotros, bueno, para la mayoría de nosotros, que pues es un tiempo de reunión con la familia. Y pues ya mire, a partir del domingo pues es el primer domingo de Adviento y con ello arranca pues prácticamente la Navidad. Por ahí se empiezan a colocar las luces navideñas en las calles de Valparaíso. Y pues ya mire, vamos a acercarnos un poquito más y ojalá y no tengamos problemas con la música, con derechos de autor de esta representación de formación de los alumnos de colegio de bachilleres. La cuestión social, la cuestión académica, pues van muy ligadas de la mano, la cuestión artística, y pues esto los ayuda a desenvolverse en cualquier panorama, en cualquier trabajo y perder la inseguridad, el miedo a veces a presentarse ante un público. Miren, esto los hace crecer como personas y que pues aquí están, mire, parte del talento. Eso, un aplauso. Luis Bañuelos, sí, dan muchas gracias, pero por lo que se habla, se quitan. Saludos desde Frankfurt, Indiana. Señor Manuel, nomás bájele el volumen a su teléfono, pues es parte del audio que tenemos aquí. Es una transmisión en vivo, no sé cómo pueda bajarle el volumen al audio en esta transmisión. Una disculpa si está muy saturado, pues mire, es parte de la música que se está presentando. Y pues a veces pues comentar un poquito de lo que está sucediendo, pues también una disculpa. Si está muy fuerte, pues aquí estamos. Saludos, muchachos. Luis Álvarez dice que se ve perfecto. Muchísimas gracias, Luis Álvarez. Diga de dónde nos está sintonizando. Gracias por estar aquí. Nelly Huerta, así se puede para los derechos de autor. Ojalá que no nos censuren el audio después, porque pues después tenemos que quitarlo. Pancho Márquez, no conozco a ninguno, no fui a la escuela, aprendí a hacer las cuentas nomás contando costales. Así es, para muchos por ahí pequeñines se quedan sin poder asistir a la escuela. A algunos les gusta, a otros no les gustan, u otros por la cuestión de que pues a veces no se tienen los medios para poder ir a la escuela. Pancho Márquez, saludos desde Chicago. Beaverton, Oregon, tercera generación. Luis Álvarez, muy bien, felicidades a Luis Álvarez en la tercera generación de colegio bachilleres desde Beaverton, Oregon.
Y pues miren, aquí está parte de nuestras tradiciones, muy especial desde el Día de Muertos. Luis Bañuelo, saludos desde San Antonio, Texas, Estados Unidos, gracias. Y les digo que la tradición de Día de Muertos es una de las más significativas en este mes de noviembre y que ha tomado auge a nivel internacional gracias a una película que se hizo en México aquí de James Bond, creo, ¿no? La Agente 007. Hace como unos 7 u 8 años que se hizo un desfile monumental en Ciudad de México, y a partir de esa fecha cada año para este Día de Muertos se hace un recorrido similar. Y pues mire, esto es parte de nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones, el acudir a los panteones en estas fechas tan especiales a llevar flores a nuestros difuntos, el cempasúchil, el arco que abre las puertas a las almas hacia una nueva dimensión. Y pues miren, nosotros a veces nos reímos de la muerte. Es doloroso, pero también nos reímos de la muerte. Y pues aquí miren este grupo de animación de muchachitas. Hace rato ya les compartimos las imágenes y el bailar. Así que pues miren, esperemos que la estén disfrutando. Muchísimas gracias. Juan Escamilla, muchas gracias, qué hermoso. No, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Saludos a la gente también de Lobatos, que también nos encontramos aquí gente de Lobatos observando este desfile. Vamos a meternos entre la cámara aquí para que ustedes las puedan apreciar mejor y sentirnos también nosotros parte de ellos, sentir que estamos dentro de la misma fiesta. Así que pues ahí está, mire, estamos en este recorrido, siempre pues obviamente siendo respetuosos. Les comentaba también que los jóvenes también formando parte de la fiesta nacional, la charrería, con floreo de reata a lomo de un caballo negro, un negro azabache. Aquí el talento y la destreza de los jóvenes valparaicenses, que muchos de ellos han formado parte o forman parte de algún equipo charro, y es parte de lo que se hace aquí en el campo, de lo que se hace aquí en nuestra tierra, una tierra eminentemente ganadera. Y pues mire, parte de esa tradición, el deporte más nacional, la charrería, bonitos caballos. Y dicen que la charrería es uno de los deportes más caros que hay por todo el atuendo que se lleva desde la silla hasta las espuelas. Bien, esperemos que les esté gustando esa transmisión que tenemos a través de mi canal. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada con nosotros. Esperemos que les esté agradando. Vamos a seguir avanzando. Ya vimos todo el contingente, pero queremos mostrarles un poco más de este recorrido, mostrarles también la gente que sale a las calles a presenciar este desfile. Y una disculpa, nos vamos a atravesar, que todo el mundo queremos tomar las imágenes, y por ahí va nuestro hijo, ahí va nuestro primo, nuestro vecino en este desfile. Elidia Flores dice que se mira y se escucha muy bien. Muchísimas gracias. Hola.
el aplauso, el reconocimiento de la gente a este joven charro con floreo de reata. Y pues nosotros seguimos aquí llevando las imágenes de este bonito desfile. Vamos a alcanzar un poquito el contingente para pues ver esta presentación muy típica del estado de Sinaloa, costa. Saludos, Miguel Alavillo. Meneses Flores dice que muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Meneses Flores. No sé qué seas de Giovanni Meneses, que en paz descanse, que también aquí vimos una imagen de él que formó parte de esta generación. Bien, pues el aplauso y reconocimiento por parte de la gente que está viendo este desfile en las principales calles aquí de Valparaíso. Muy bien, Meneses Flores, hermano de Giovanni, muy querido. En algún momento platicamos muchísimo en esas idas a Temastián, así que un bonito recuerdo de Giovanni en nuestra mente y en nuestro corazón. Les comentaba que, pues miren, la gente sale a observar este desfile por aquí desde lo más cómodo que puedan estar, a un costado de la calle principal, aquí en la calle Alameda, cerca del río Arroyo Totonilco. Y pues aquí está, miren, viendo la gente este desfile.
la gente de Valparaíso estaba deseosa de tener algún evento así por la tarde. Ya pues, desde que inició la pandemia en marzo del año pasado, pues no tenemos la oportunidad de reunirnos de esta forma. Y pues aquí está disfrutando la gente de este bonito evento. Bien, pues el aplauso, reconocimiento de la gente que está aquí en este puente de Arroyo Atotonilco, presenciando este recorrido. Que cómo se llama la banda, se oyen muy bien. La verdad no sabría decirte, amigo, pero vamos a investigarte. Y sí se escucha bastante bien esta banda que está amenizando este desfile. Les digo que miren, la gente está emocionada, está muy cómoda aquí, obviamente algunos con su cubrebocas, otros sin cubrebocas, pero muy contentos de estar aquí. Saludos, pequeñines. Armando Rosales dice que quiero llevarme ese ritmo para acá a las fiestas. Imagínese usted que lo está disfrutando, que está, pues no sé dónde esté, pero pues aquí imagínese nosotros lo que sentimos al escuchar la música en vivo, completamente en vivo. Es una emoción muy especial y obviamente en cualquier parte de la República y en el extranjero donde escuchamos una música como esta, dicen, esos son mexicanos. Y pues parte del folclore. Pregunta que si va a haber fiesta este 12 de diciembre. La fiesta como tal, la feria tradicional de Valparaíso, creo no hay. Por cuestiones de inseguridad, obviamente el municipio decidió cancelar las fiestas, pero pues en cada una de las comunidades habrá alguna fiesta sencillas o majestuosas, pero bueno, poco a poco se va... Digo que poco a poco la cuestión de las fiestas se va normalizando aquí en Valparaíso y pues en muchas partes de México. Miren, puestos de agua para atender a esas jovencitas que pues ponen lo mejor de sí para deleitar a todo el público asistente aquí en la principal calle de Valparaíso. Y pues obviamente se agradece. Obviamente también, ¿qué creen? Sin basura, toman su agüita y dejan su basura aquí. Así que pues... por un Valparaíso limpio, y eso pues también habla bien de la organización de los jóvenes, y pues ahí está. Bien, miren, les podemos mostrar esta panorámica aquí de la gente que está disfrutando este desfile.
Saludos. ¿Qué les está pareciendo el desfile? Ya hacía falta ver algo en Valparaíso como esto, ¿verdad? Sí. Qué bueno, que se diviertan. Échale ganas. Saludos. ¿Saludos para alguien especial? ¿No? Muy bien, muchachos. Échale ganas. Bien, pues ya casi vamos a terminar esta transmisión que tenemos en vivo a través de mi canal de Manuel Alejandro Gallegos. A toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por formar parte de la familia de este canal. José Cruz García, muchos saludos desde Zumpango, Estado de México, ahí cerca del puente de Arroyo Totonilco fue donde yo nací, en el mero barrio del Panalito. Muy bien, eso queda hacia acá, hacia el norte del Arroyo Totonilco, el barrio del Panalito. Un saludo grande hasta Zumpango, Estado de México. Y bien, pues seguimos aquí por las principales calles de Valparaíso. Estamos en la calzada de los Mártires, casi listos para llegar al jardín principal. Y pues es una de las zonas donde pues se reúne mucho más personas a presenciar este desfile. Vamos a ver acá qué tanta gente hay. Les comentaba que pues ya casi vamos a terminar esta transmisión. Ya les mostramos un poquito o un mucho de las fiestas de Valparaíso. Así que pues aquí seguimos llevándoles un poco a la gente que pues está más allá de nuestras fronteras y que pues esto los acerca a su tierra Valparaíso, tierra Zacatecas. Les digo que hay más personas presenciando este desfile. Saludos, saludos. Hola chicos, Gonzalo, saludos. Pues sí, hay mucha gente, les digo que ya la gente de Valparaíso esperaba tener un evento como estos. Siempre el Colegio de Bachilleres es símbolo de calidad en cuanto a espectáculos, así que pues aquí estamos.
Bien, pues aquí el reconocimiento por parte de los asistentes a este joven que pues hace su destreza con la soga. Digo que en uno de los deportes, bueno, una de las suertes de la charrería, el floreo de reata, para pues culminar en la terna en el ruedo. Jesús, todo bien, gracias, aquí estamos. Aquí andamos, echándole ganas. La barrera nosotros. Bien, pues miren, aquí la gente va a buscar un lugar para pues ver lo que es el principal, bueno, el principio de este desfile. Creo también dentro de un instante más, cuando llegue todo el contingente aquí en el jardín principal, en la plaza principal, se va a llevar a cabo, creo, una elección de reinas de las chicas que ustedes vieron por ahí en los carros alegóricos. Por ahí va a ser su presentación. Dice que muy hermoso Valparaíso, Zacatecas. Saludos para acá, uno de ustedes, y gracias por tan linda transmisión. Saludos cordiales. Muchísimas gracias a usted, Nelly Huerta. Y en sí a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos en este día 26 de noviembre de 2021. Y pues esta es una panorámica de Valparaíso, su jardín principal. Bien, y pues esto es la Plaza Constitución aquí en Valparaíso. Es el principal punto de reunión para la gente durante los domingos, las fiestas patrias. Marco, ¿quién no lo conoce usted? Él trabaja como bolero, se encarga de ilustrar su calzado y parte de la primera generación de colegio de bachilleres.
Bien amigos, pues es parte de este festejo el día de hoy aquí en Valparaíso, desde el centro de Valparaíso. Este aniversario más de Colegio Bachilleres, 30 años de formar jóvenes talentosos, jóvenes productivos que se integran a la cuestión productiva de nuestro país. Aquí estamos. Y pues solamente agradecer a todos ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. De igual forma agradecer la invitación del Colegio Bachilleres por la invitación, valga la expresión, de invitarnos a este magno evento. Y la fiesta va a seguir en grande. Sigue la fiesta. Así que pues pudiéramos quedarnos un poco más, pero nos vamos a despedir en esta tarde, noche, aquí en Valparaíso. Por favor, para nuestra banda de guerra. Y bien, pues solamente los invito a toda esa gente que pues está con nosotros a que se suscriban a mi canal para que pues estén al pendiente de todas las publicaciones que tendremos. Hay muchas cosas que pues vamos a tener en diciembre. Tenemos un coleadero por allá de donde es Doña Amelia, en Peñitas de Oriente. Y pues en sí, mucha fiesta que va a haber y esperemos formar parte de muchas de ellas para poderles llevar parte del folclore, de la tradición y de las costumbres de nuestra gente de Valparaíso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me despido, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias también por ser parte de la familia de mi canal, Manuel Alejandro Gallegos. Hasta la próxima.